lo que se esperaba. Nosotros esperábamos pues en el Perú de que un tema el desarrollo virtual y la evolución virtual que estamos viviendo ahora se dé todavía para el 2025 a 2030, y lo hemos hecho en 4 meses. Entonces, aquí, si hablamos de trauma, el mayor avance que se dio a nivel de trauma, ya sea facial, torácico, abdominal, fue la Segunda Guerra Mundial. Y acá entra a tallar nuestro amigo René Lefort, un cirujano francés que publicó un libro. Su libro se llamó Estudio Experimental sobre Fracturas de Maxilar Superior. Ahora, a diferencia de lo que muchos piensan, René Lefort solamente se abocó a estudiar el tercio medio facial, específicamente la maxila. No hizo un estudio ni amplió sus conocimientos acerca de todos los demás huesos de la cara, solamente se abocó al tercio medio y en este punto la maxila. Vamos a empezar con algunas generalidades. La principal causa del trauma facial va a depender del lugar, de la sociedad a la cual se hace el estudio. Tenemos que en algunas sociedades lo más frecuente es los accidentes de tránsito, las agresiones y los accidentes domésticos. ¿Ya? Y las lesiones, de acuerdo a la afectación que se dé a nivel facial, pueden clasificarse de alto impacto y de bajo impacto. Si es que nosotros queremos diferenciar esto, va a depender de la fuerza. Si es que nosotros hablamos de una fuerza que es más de 50 veces la fuerza de gravedad, estamos hablando de una lesión de alto impacto. Y si es menor a esta, pues de bajo impacto. Hay un estudio que se publicó en el 2019, el año pasado nada más, que es de la India, en el cual hacen una evaluación de las fracturas mandibulares. Todavía no estamos hablando de fractura mandibular, solamente estamos en generalidades. En este estudio presentan un cuadro muy importante, que lo están viendo ahora, en el cual se evidencia de que la lesión más frecuente, el trauma, el hueso que se traumatiza más frecuentemente en un accidente o en una contusión severa, es la mandíbula. De lejos tiene el mayor porcentaje de lesiones, ya seguido de la maxila y del complejo nasal. En este cuadro también podemos evidenciar de que por mucho los varones somos más susceptibles a este tipo de lesiones. Mencionan que más o menos es 3.7 veces más frecuente en varones que en mujeres. Ahora, toda esta estadística de la fractura mandibular, maxila y nasal es igual a nivel mundial, pues no. Hay otro estudio que se presentó, esto es del 2018, este estudio es de Tailandia, en el cual ellos llegan a la conclusión de que para ellos su incidencia es más frecuente, en ellos es el trauma malar, seguido del trauma mandibular y frontal, a diferencia de lo que habíamos visto en otros lugares, por ejemplo, el trauma mandibular. Ahora, ellos llegan a la conclusión de que esta causa es por sus rasgos étnicos. Los rasgos étnicos que ellos tienen, ellos piensan de que porque tienen el malar más protruido, porque tienen la zona frontal más protruida, los hacen más susceptibles a este tipo de lesiones. Y pues efectivamente, hay un análisis comparativo, en una cefalometría que ellos pueden hacer, efectivamente sus rasgos étnicos tienen estas características y es posible de que esto sea la razón por la cual ellos tienen mayor incidencia de estas lesiones. Ahora, seguimos con generalidades. Nosotros tenemos en el cráneo 22 huesos, ¿ya? De los cuales solo uno se mueve. ¿Cuál es? La mandíbula. Entonces, todo movimiento anormal del resto del cráneo, pues va a indicar fractura.
Ahora, el cráneo, los huesos del cráneo tienen una función, pues la de preservar órganos nobles, en este caso mandíbula, perdón, en este caso cerebro, globo ocular. Entonces, están distribuidos de tal manera de que puedan absorber un golpe, absorber un impacto y distribuirlo a través de unas estructuras que nosotros la vamos a llamar contrafuertes o también les llaman arbotantes. Estos arbotantes son zonas que son estructuralmente más fuertes que otras para justamente lo que les decía, transmitir el impacto, transmitir la fuerza y disminuir así la lesión en la zona impactada. Tenemos arbotantes que son verticales y horizontales. Los verticales, pues pueden ver ahí en la imagen con el número 1, que es el más conocido de todos. El 1 y el 2 son los más conocidos, ¿no? Que es el arbotante o el pilar fronto-naso-maxilar, o nasomaxilar también le llaman. El número 2, que es el fronto-cigomático-maxilar, o cigomático-maxilar también. Y los demás, que no son muy conocidos, actúan en menor proporción también, a diferencia del 1 y el 2, que son el número 3, que es el pterigomaxilar, el 4, que es el mandibular, y los horizontales, ¿no? Que tenemos acá el frontal, el periorbitario y el palatino. Ahora, para que se establezca una lesión, una fractura, necesitamos que actúen dos factores, los intrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos van a estar determinados por la característica de la lesión, la fuerza, a qué velocidad se impacta uno, la dirección, si es de adelante, atrás, de arriba, abajo. Y los factores intrínsecos, por ejemplo, las características del hueso. Si tenemos un hueso sólido, si tiene alguna cavidad dentro de él, por ejemplo, los senos maxilares, frontales, o si tiene algunas características anómalas, por ejemplo, una osteoporosis, y las estructuras contenidas dentro de estas, por ejemplo, tumoraciones, por ejemplo, quistes. En una mandíbula, por ejemplo, tenemos una lesión, los ameloblastomas dentro de la mandíbula pueden debilitar esta estructura. Un quiste dentígero común y corriente también podría traer consecuencias ante un impacto. Ahora, el tratamiento del trauma facial es netamente el manejo de la emergencia que puede traer complicaciones a la vida. En este caso, ¿qué les estoy diciendo? De que primero se maneja al paciente en la manera como se maneja la emergencia. Establecer la vía aérea, ver si es que está sangrando, la evaluación neurológica y todo esto. Y en la evaluación secundaria recién viene la lesión del trauma, la evaluación del trauma facial, salvo que el trauma facial pueda condicionar el compromiso de la vida, ¿no? Por ejemplo, una fractura compleja de mandíbula que colapse la vía aérea, pues se maneja con una intubación, y eso les repito, de acuerdo a los manejos de emergencia. Ahora, me están siguiendo, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, generalmente cuando hablamos de trauma facial, siempre nos abocamos a un tema de hueso, a un tema de fractura de huesos faciales. Entonces, pero siempre se deja de lado el tema de tejido blando, porque eventualmente se considera de que traiga muchas secuelas o sea muy complejo su manejo. Y generalmente se habrán dado cuenta que en las emergencias pues no hay cirujanos de cabeza y cuello, está el cirujano general, y los traumas faciales de tejido blando los soluciona o el residente o el interno. Entonces, hay un estudio, pueden tomarle un pantallazo ahí para que puedan revisar o ampliar su conocimiento en base a esto, pero
les voy a traer algunos datos importantes que nos menciona este estudio acerca de tejido blando. ¿Ya? Paciente varón de 40 años, en el cual sufre una agresión de lesión por pico de botella, que la lesión ingresa de adelante hacia atrás, de externo hacia medial, de lateral a medial, ya levantan dejando un colgajo. Entonces, esto se soluciona en sala de emergencias. Generalmente lo soluciona, como les digo, el interno o el residente. El cirujano generalmente no interviene en este tipo de lesiones de tejido blando. Entonces, paciente se le sutura y se va a su casa. Al día siguiente, paciente reingresa por la emergencia con un aumento de volumen, una zona floculante y con un área fistulizada y secreción de fluido seromucoso. ¿Qué podría ser? Bueno, en este caso no podemos interactuar. En este caso hubo una lesión de conducto de Stenón. El conducto de Stenón pues fue lesionado por el trauma, y lo que se estaba acumulando dentro de la herida pues era saliva, y se hizo una fístula salival a ese nivel. Ahora, el manejo es posterior, ¿no? Pero se pudo haber evitado. Si es que había una lesión ya establecida, pues no se pudo haber evitado, pero eventualmente cuando se sutura, sobre todo en diferentes planos, plano muscular, tejido celular subcutáneo, se puede inadvertidamente colocar un punto sobre el conducto de Stenón, inadvertidamente, y esto provoca la secuela, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, imaginemos que en este mismo paciente, el paciente viene y menciona, ¿no?, de que al día siguiente por la emergencia nuevamente o por consultorio externo, puede mencionar de que no tiene sensibilidad, no tiene movilidad, tiene una paresia de toda la comisura labial de ese lado, una caída del labio, dificultad para alimentarse. Entonces, ¿qué pudo haber estado pasando? Una lesión de nervio facial, que es netamente motor, ¿no? El séptimo par craneal. Entonces, vemos en la imagen las ramas del nervio facial, y que según la lesión que acaban de ver, pudo haber lesionado pues la rama bucal superior y la rama bucal inferior. En color verde también podemos ver la parótida, ya que nosotros sabemos que su conducto de drenaje es el esteno. Entonces, pudo haberse lesionado tanto la glándula parótida como el conducto de esteno, y esto haber provocado una fístula posterior. Otro paciente que tiene lesión contuso cortante a nivel infraorbitario, que ingresa de adelante hacia atrás y de lateral a medial. Este paciente, posteriormente a consulta externa, puede ingresar por parestesia de todo lo que es la zona del tercio medio de ese lado afectado, o inclusive llegar hasta las encías superiores de ese lado, y esto producido por nervio trigémino, ya el quinto par craneal. Nosotros están viendo ahí en la imagen que el quinto 2, que es el que emerge por el agujero infraorbitario, pues puede haberse lesionado y provocar esta parestesia, ¿no? Estas son las áreas que el nervio trigémino o brinda la sensibilidad. Entonces, ¿por qué les comento estas lesiones de tejido blando? Porque muchas veces no se pueden evitar, ya viene el trauma. Entonces, siempre que estén en la emergencia, estén evaluando al paciente, tienen que hacer presente que ya se estableció una lesión o que se puede desarrollar en el tiempo, porque podría desencadenar esto un problema legal, ¿no? Algún familiar o el mismo paciente referir de que ha ingresado con las funciones motoras y sensitivas
intactas y que el desenlace final haya sido producto del manejo en la emergencia. Entonces, ¿cómo nos libramos de esto? Con una buena evaluación clínica. Producido el trauma, evaluar la función motora y la función sensitiva. Es difícil, obviamente, llegar a una conclusión en el momento del trauma, porque el edema consecutivo nos va a traer problemas. Pero siempre es bueno mencionar tanto al paciente como a los familiares el tema o las consecuencias que pudo haber traído o que puede traer esta lesión. Eso en base a tejido blando. Ahora vamos a trauma facial de estructura ósea. Para fines topográficos, las lesiones de óseas se han dividido en tres áreas: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Si hablamos de tercio superior, básicamente es el hueso frontal. Y si hablamos de tercio medio, básicamente es la mandíbula, la maxila inferior. Limitados abajo por la línea oclusal y arriba por el borde supraorbitario. Entonces, todo lo que está al medio ya son el resto de los huesos, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de las fracturas de tercio superior. Entonces, van a representar más o menos del 5 al 15% de las fracturas. Tenemos que comprender de que el hueso frontal es el hueso más fuerte que hay y que para lastimarlo, para fracturarlo, se necesita una fuerza de más o menos 1000 kilos. Si es que nosotros tenemos una lesión a nivel frontal, tenemos que catalogarlo ya como una lesión de alto impacto, ¿no? De alta fuerza que ha podido lesionar, y tenemos que buscar lesiones asociadas, un TEC, por ejemplo. O sea, es bien raro de que venga un trauma frontal con lo duro que es el hueso frontal y que solamente haya lesionado eso. Hay que buscar otras cosas. Este es un luchador de la WWE, de los que son aficionados a este deporte habrán visto. Trauma facial de tercio superior, fractura de pared anterior de seno frontal, ya por impacto directo. Entonces, acá se puede evaluar clínicamente de que hay una fractura. ¿Por qué se puede evaluar clínicamente? Solamente a la inspección, porque esta lesión se produjo o esta imagen y esta evaluación se hizo inmediatamente después de recibir el impacto. Es un deportista. Posteriormente a esto, si es que a ustedes les llega un paciente con la misma lesión después de 2 o 3 horas, no van a poder evaluarlo de esta manera porque el edema va a ocultar los signos. Esta es la tomografía de este mismo paciente, Dos Santos, ¿ya? Tiene una fractura compleja de pared anterior del seno frontal. Entonces, ¿qué cosa podemos encontrar en la evaluación clínica? Crepitación. Si es que hay crepitación, el diagnóstico ya está hecho. Si es que crepita, como una galleta suena el seno frontal. El enfisema subcutáneo a causa de la salida del aire del seno. Si es que encontramos parestesia de los nervios supratrocleares y supraorbitarios, el quinto uno, ¿no? Nosotros podemos ver acá, ¿ven el cursor? Sí, ¿no? Acá nosotros tenemos el agujero supraorbitario, que acá también tenemos, y obviamente está destruido, y esta lesión en esta zona, pues puede haber traído o compresión del nervio o sección inclusive. ¿Y qué va a traer eso? Una parestesia de toda esta zona. Eventualmente podemos encontrar rinorraquia si es que se ha comprometido la pared posterior. Nosotros sabemos que la pared posterior del seno maxilar pues está en contacto directo con la bóveda craneana ya. Entonces, la clasificación de esta lesión se va a dar de acuerdo a la pared a la cual esté afectada. Nosotros sabemos de que el seno frontal, esta es una tomografía a nivel de corte axial.
en el cual podemos ver de que tiene dos paredes, ¿no? La pared anterior, que está en contacto ya con tejido celular cutáneo, músculo y piel, y la pared interna, ¿no? Que está en contacto directo ya con la masa encefálica. Entonces, vamos a tener fracturas de pared externa y fracturas de pared interna. Las fracturas de pared interna muchas veces van a estar relacionadas con trauma TEC severo, muchas veces con lesión de dura madre. Estas lesiones son solucionadas o evaluadas por el neurocirujano. Si hablamos de la pared externa, la lesión que nos puede traer generalmente va a ser estético. Entonces, el manejo, si es que está alineado, está fracturado, pero alineado es manejo conservador. Pero si es que hay un defecto a ese nivel, el manejo es quirúrgico. En niños. En niños, a diferencia, este es un estudio reciente también, esto es del 2017. En niños, el trauma facial es lo más conservador posible en todas las situaciones, sea de tercio superior, medio o inferior, porque los niños evolucionan rápidamente, dejan pocas secuelas y en ellos no se puede poner muchas placas. Ya vamos a ver el manejo con placas, porque el manejo con placas de titanio y tornillos evita de que sus huesos puedan desarrollarse, puedan crecer en el tiempo. Entonces es una limitante. Lo que hablé sobre las fracturas desplazadas. Ahora, las fracturas frontales, como les decía, están relacionadas en mayor parte con TECs. Y nosotros podemos ver este signo. ¿Se recuerdan cómo se llama este signo? El ojos de mapache, ¿cierto? Aparte del ojos de mapache, tenemos el de Battle, ¿no? Entonces, el de ojos de mapache, ustedes saben que está relacionado con base de cráneo, ¿no? Fractura de base de cráneo y de fosa media, el Battle. Los hallazgos clínicos, los hallazgos radiológicos dentro de la fractura frontal van a ver esto, ¿no? Como ven, van a ver lesiones que pueden ser mixtas, tanto pared externa como pared interna. El seno completamente lleno de sangre. Pueden encontrar enfisema subcutáneo, producto de la extravasación del aire del seno, ¿no? Pueden ver lesión a nivel de la órbita, del techo de la órbita, con múltiples fragmentos a nivel o en contacto directo con el lobo. También se puede encontrar estas burbujas de aire dentro de la cavidad craneana, ¿no? Que es un neumoencéfalo. Entonces, esas lesiones ya las evalúan. Las lesiones, recuerden, las lesiones que ya están en contacto directo con el encéfalo, neurocirugía. Fracturas de tercio medio, bajamos. Desde el borde supraorbitario hasta la línea oclusal. Aquí entra nuevamente nuestro amigo René Lefort, ¿ya? Que él había visto, como les había mencionado al principio, todo lo que es tercio medio y maxila sobre todo. Clasificando las fracturas en Lefort 1, 2 y 3. En número de frecuencia mayor, frecuencia número 1, frecuencia moderada el número 2 y más raro el número 3. La fractura Lefort y más conocida de todos, la número 1, que arranca a nivel de espina nasal, que va a través de los ápices alveolares, de los ápices dentales, y llega hasta la apófisis pterigoides. También le llaman fractura horizontal. También le llaman Wering, fractura de Wering. Tiene un nombre propio. Entonces, estas lesiones van a traer equimosis del surco bucal, van a traer edema del labio superior y algo característico, movilidad de toda la maxila.
La evaluación clínica de estos pacientes es con el evaluador con guantes, sujetar con las dos manos la arcada dental superior y realizar movimientos. Si es que hay un movimiento anormal, pues el diagnóstico está hecho. Es una fractura tipo Lefort 1. La fractura del tipo Lefort 2, también llamada fractura piramidal, nace a nivel de los huesos nasales, el borde infraorbitario, pared anterior del seno maxilar y llega hasta la apófisis pterigoides, hasta atrás se va. ¿Cómo lo vamos a evaluar o diferenciar? Con un signo de escalón positivo. El escalón, pues, es una muesca que nosotros vamos a encontrar exactamente en el nivel entre el borde infraorbitario y la maxila. Ahí vamos a encontrar un escalón. Ese es el escalón positivo. Tiene edema en forma de pirámide y tiene una característica que tiene la cara plana. Como todo el segmento facial se separa, entonces este segmento en pirámide queda retruido y va a dar la impresión de tener una cara plana o cara en plato, también le llaman. Vamos a encontrar hemorragia subconjuntival, vamos a encontrar diplopia, porque parte de esta lesión afecta a la órbita. Va a haber parestesia por el compromiso de la pared anterior del seno maxilar. Acá nosotros estamos viendo este pequeño agujero que estoy resaltando que es donde emerge el quinto 2, rama del trigémino, y que da la sensibilidad a toda esta zona. Entonces va a haber parestesia de esta zona. ¿Ya? El paciente les va a decir que no sienten esa zona. Y también va a haber epístasis. El Lefort 3, tenemos el Lefort 3. El Lefort 3 es una fractura mucho más compleja, en la que hay una separación completa de todo lo que es la bóveda craneana de la estructura facial. Se evalúa desde los huesos nasales, pasa por el piso de la órbita, puede pasar a través del hueso malar directamente o de la articulación frontomalar y lesiona el arco cigomático y llega hasta la parte posterior en la apófisis pterigoides. A diferencia del Lefort 2, donde nosotros encontrábamos pues una cara plana, acá vamos a encontrar una cara larga, porque toda la estructura de la cara cae y se desprende del cráneo. Entonces, la cara pues da la impresión de que se ha alargado. ¿Ya? Igual vamos a encontrar un escalón, una depresión frontocigomática, que es aquí, en esta zona. El signo del escalón lo vamos a encontrar acá. No acá, como en el Lefort 2, lo vamos a encontrar aquí arriba. Vamos a encontrar hemorragia subconjuntival, epístasis y una característica, la mordida abierta, porque todo el segmento ha caído y como ha caído este segmento, hay un contacto prematuro en la parte posterior de los dientes. Entonces, uno le va a decir al paciente, cierre la boca, y lo que va a hacer es, va a haber un contacto acá antes o previo y toda la parte anterior ya no va a cerrar. Eso se llama mordida abierta. Y también vamos a encontrar diplopia, ¿no? Porque está afectada la órbita. Ahora vamos a hablar de fractura orbitaria. Dos tipos característicos de la fractura orbitaria. El blowout. El blowout se da por un trauma directo con el globo ocular. Puede ser una pelota en este caso, pero más frecuentemente se ve por golpe. ¿Qué tipo de golpe? El golpe de puño. El golpe de puño, cuando entra directamente al globo ocular, genera una elevación de la presión a nivel de toda la órbita, y esa presión, esa fuerza tiene que escapar por algún lado. Generalmente lo hace por el piso de la órbita, generalmente. A pesar de que nosotros en la pared medial de la órbita tenemos un hueso, ¿no? Es la lámina papirácea,
que forma parte del seno etmoidal. Es muy débil, es muy, muy finita, pero a pesar de eso, con mayor frecuencia se rompe el piso. ¿Por qué? Porque justamente a través de este piso de la órbita atraviesa el nervio quinto 2. Entonces, esta fractura blowout hace de que haya un prolapso de la estructura blanda de la órbita. En este caso, grasa y eventualmente el músculo recto interno puede protruir a través de esta fractura. No, recuerden, no protruye el globo ocular. Lo que protruye es la grasa periorbitaria y el músculo recto interior eventualmente. Entonces, como esto va a pasar, aquí vemos una tomografía, ¿ves? Una tomografía de macizo facial en corte coronal. Entonces, acá vamos a ver de que hay este es un piso de órbita normal, ¿no? Y acá está roto. Y como está roto, hay una herniación, hay una protrusión de tejido graso. ¿Hacia dónde protruye? Hacia el seno maxilar. Entonces, y acá también hay otra lesión, otra protrusión, pero esto ya es a nivel de seno etmoidal. ¿Qué se ha roto aquí? El piso de la órbita. A pesar de que la lámina papirácea es más delgada, el piso de órbita se lesiona con mayor frecuencia. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Diplopia. ¿Por qué? Porque el ojo afectado no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque está comprometido el músculo recto inferior. ¿Qué más podemos encontrar? Enoftalmos. ¿Qué es el enoftalmos? Es la retrusión, la retracción del globo ocular. Ahorita lo vamos a ver. Puede haber dolor en los movimientos oculares. Parestesia, porque también se puede lesionar el quinto 2, como les había dicho, ese está en el piso de la órbita. Y hemorragia subconjuntiva. Este es el enoftalmos. ¿Ya? Se tiene que evaluar con el paciente mirando hacia arriba o echado y nosotros mirando a través de la punta nasal. Enoftalmos muy marcado, ¿no? El globo que está más atrás, más retruido, es el globo afectado. Ahora, como habíamos visto la fractura blowout en la órbita, ahora vamos a ver la blowout in. En este caso, nada sale de la órbita, como en el caso anterior, ¿no? Que se herniaba y salía al seno o salía a la etmoides. En este caso, nada sale, más bien entra. ¿Y qué cosa entra? Un fragmento óseo, que puede ser del marco orbitario o del techo orbitario. En este caso, cuando hay una fractura frontal, pues restos del techo de la órbita pueden llegar dentro, ¿no? Y eso se llama una fractura tipo blowout-in. Terminamos con órbita. Vamos a ver el complejo órbito-cigomático maxilar. ¿Ya? Acá el más importante es el malar, el cigomático, un hueso duro, compacto, que tiene 4 aristas, ¿no? Que se une con el temporal, que se une con el frontal, que se une con el maxilar y que se une con el etmoidal, con el senoidal, perdón. Entonces, las fracturas a este nivel te van a traer distopia cantal, retracción palpebral. Acá lo vamos a ver. ¿Qué es la distopia cantal? Acá tenemos un malar que se ha roto y nosotros vemos de que en el malar, justamente en la pared lateral de la órbita, se implanta el ligamento cantal, ¿no? Que es el soporte de todo lo que es la estructura palpebral. Cuando hay una fractura abierta aquí, va a arrastrar este ligamento cantal y va a traer estas consecuencias, ¿no? Se va a caer el ojo, va a haber una ptosis a ese nivel porque el ligamento cantal está retruido, está jalando. Entonces, también habíamos visto que iba a traer trismo, ¿cierto? ¿Qué es el trismo?
la dificultad para abrir la boca. ¿Por qué? Porque dentro del malar puede haber este tipo de fractura, que es el tipo de la fractura de arco cigomático. El arco cigomático va a ser una compresión a nivel de la coronoides, porque si vemos aquí abajo en esta zona está la cavidad glenoidea donde se inserta, o perdón, donde llega el cóndilo mandibular. Y aquí la coronoides de la mandíbula. Entonces, este tipo de fracturas de arco cigomático va a traer atrapamiento de la coronoides y limitación para la apertura bucal, que se llama pteridismo. Otro tipo de fractura importante es la NOE, naso-órbito-etmoidal, donde hay una fractura a nivel de de los huesos nasales, del hueso etmoidal y de parte del complejo orbitario. Esto es una fractura bien compleja y la clasificación de las fracturas NOE van a ir de acuerdo a cuántos segmentos se quedan unidos en el ligamento cantal interno en este caso. ¿Se recuerdan que en el momento en el que evaluamos la fractura malar, habíamos visto de que se abre el malar y con él también jala parte del ligamento cantal hacia afuera? Acá ocurre lo contrario. Se lesiona el ligamento cantal interno, se abre hacia externo la pieza fracturada y trae un problema que ahora lo vamos a ver, que se llama telecán. ¿Qué es eso? El aumento de la distancia de ambos segmentos cantales. O sea, como esto se abre, se rompe y se retrae, se va hacia externo, la distancia entre ambos ligamentos cantales internos se amplía. Entonces, vamos a tener una clase 1, clase 2 y clase 3. Siendo la clase 1, el tendón cantal se une a un solo fragmento. En la clase 2, el tendón cantal se une a un segmento conminutado. En el 3, ya el segmento cantal está seccionado completamente. O sea, ya no está unido a un hueso, ni por más chiquito que sea, ya se seccionó. Vamos a traer, estas lesiones nos van a traer epístaxis, diplopia, obviamente porque está alterado todo el complejo orbitario, hemorragias subconjuntivales, edema periorbitario, ausencia del puente nasal y telecanto. Esto es importante y lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando se rompe todo esto, la zona nasal que está fracturada tiende a hundirse. El segmento que está unido al canto tiende a irse hacia extremo, hacia afuera. Entonces, toda esta zona se hunde, queda con una nariz chata. Ahora, eso es todo en base a esto, pero hay que diferenciar dos conceptos acá de telecanto e hipertelorismo. El telecanto, ya les había dicho, es el aumento de la distancia de ambos segmentos cantales internos, pero secundario a un trauma, a una tumoración, a una cirugía. Es secundario. El hipertelorismo es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero el hipertelorismo es congénito. ¿Saben quién es ella? Ella es Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy, ¿no? Una de las mujeres más bellas de los años 60 y tenía una característica especial. Miren la distancia que hay entre sus cantos internos. ¿Ve? Es más grande de lo habitual. Este cuadro se llama hipertelorismo. Pero si este cuadro estaría producido por un trauma
naso-órbito-etmoidal, una fractura NOE, ya no sería hipertelorismo, sería telecán. Y listo. Vamos a hablar sobre fracturas de tercio inferior. Entonces, generalmente lo más común, traumatismos, enfermedades subyacentes, en segundo lugar, tumores o quistes. Una mandíbula convencional que ustedes la conocen. Se van a clasificar las fracturas en base a la ubicación de la fractura. Aquí tenemos una mandíbula y vamos a verlo así. Línea roja es una fractura que está exactamente en la línea media. La línea media está direccionada por la mitad de ambos incisivos mediales. ¿Cómo se llama esta fractura? Fractura sinfisiaria, porque está en la sínfisis. Imagínense que tengamos una fractura oblicua, pero que atraviese la sínfisis, también se llama fractura sinfisiaria. Tenemos otra área, desde la sínfisis hasta el agujero mentoniano. Aquí está, ¿ven? ¿Lo están viendo? Entonces, esta área se llama parasínfisis. Las fracturas a este nivel, como esta línea naranja, se llama fractura parasinfisiaria. Luego tenemos el cuerpo de la mandíbula, que va desde el agujero mentoniano hasta el borde externo del último molar, del tercer molar, más o menos hasta aquí. ¿Ya? Este paciente no tiene tercer molar, o no emerge o se lo han sacado. Acá debe estar el tercer molar. Entonces, hasta aquí. Esto es el cuerpo de la mandíbula. ¿Cómo se llama esta fractura? Fractura de cuerpo de mandíbula. Luego tenemos otro segmento que se llama ángulo, que va desde el borde externo del tercer molar hasta la prolongación de la línea oclusal. ¿Cómo se llama esta área? Ángulo mandibular. ¿Cómo se llama esta fractura? Fractura angular. Luego tenemos otra área que va desde la prolongación de la línea oclusal hasta... ¿Están viendo el cursor, cierto, chicos? Sí, doctor, sí, dígame. Ya, entonces, esta siguiente área está desde la prolongación de la línea oclusal hasta la escotadura coronoidea. ¿Y cómo se llama esto? Rama mandibular. Y es una fractura de rama mandibular. Lo que está de esta prolongación de la escotadura para arriba, cóndilo, y para este lado, coronoides. Entonces, cuando hagan sus referencias, cuando hagan sus evaluaciones, vean sus placas radiográficas, sus tomografías, tienen que indicar esto, ¿no? Fractura de sínfisis, de ángulo, de cóndilo, parasínfisis, así se llama. Mandíbula. Entonces, acá tenemos las incidencias. ¿Qué área de la mandíbula se lesiona más frecuentemente? Tenemos que el ángulo mandibular es el más lesionado frecuentemente, seguido del cuerpo mandibular y del cóndilo mandibular. Ahora, eventualmente, en segundo lugar, lo ponen al cóndilo, ¿ya? Como les digo, de acuerdo a los estudios pueden variar, pero lo que sí es más frecuente siempre es del ángulo mandibular. Ahora, ¿y por qué dirán se lesiona más el ángulo mandibular? Uno, porque acá emerge, esta es una tercera molar. Las terceras molares, nosotros por evolución ya tenemos mandíbulas pequeñas, entonces ya no hay espacio. Muchas veces, hay personas que sí les sale y con bastante espacio, pero muchas veces la tercera molar, o también llamada la muela del juicio, no emerge, no puede emerger porque no hay espacio. Entonces se impacta y se queda retruida, se queda impactada acá. Y esto crea un área de debilidad para la mandíbula. Entonces, una fractura mandibular nos va a dar, pues, maloclusión. La maloclusión es típica en la fractura mandibular. O sea, si el paciente les dice, ¿saben qué, doctores? No puedo morder bien, estoy mordiendo chueco, piensen en fractura mandibular, a cualquiera de sus niveles, ¿ya? Ángulo, cóndilo, de cuerpo, de rama.
Escalón positivo, limitación de la apertura bucal, ¿ya? Lateralización mandibular, sobre todo cuando es de cóndilo unilateral y asimetría en la arcada. Esto es, ¿qué cosa? Es un signo del escalón, ¿no? Escalón mandibular, obviamente, es una patognomónico. ¿Ven eso? Y está roto, obviamente, ¿ya? La confirmación diagnóstica, obviamente. La confirmación diagnóstica es tomográfica, muchachos, ¿ya? Ya digan lo que le digan, no, que hay que sacar placa radiográfica, no, es tomográfica ahora. Todo es en base a una tomografía. Y si se puede hacer la reconstrucción 3D, mucho mejor, porque eso nos sirve para planificar la terapia. Pero si es que están en algún área donde solo tienen acceso a placa radiográfica, porque puede pasar, tienen que saber qué placa radiográfica pedir, porque no todo es radiografía de cráneo frontal y lateral, ¿no? Entonces, tenemos incidencia de Waters. ¿Para qué sirve incidencia de Waters? Para ver básicamente tercio medio. Acá vemos el tercio medio, seno maxilar, órbita, bordes orbitarios, vemos septo, la incidencia tipo Hirsch. Hirsch nos sirve para ver arco cigomático. Aquí lo están viendo, ¿ve? Un arco cigomático completo. O sea, ustedes tienen que hacer su orden, ¿no? Se solicita radiografía de cráneo, incidencia, Waters. Incidencia, Hirsch. Tenemos la TOM, también sirve para ver cóndilo, cuello condilar y algo de la rama de la mandíbula. Tenemos la incidencia tipo Cadwell. La incidencia tipo Cadwell es para ver seno frontal, hueso frontal, ¿ya? Senos etmoidales y reborde orbitario. Tenemos panorámica dental. La panorámica dental sirve para ver estructura de la mandíbula. Podemos ver, mira, aquí ven sus cóndilos, ven parte de la coronoides, el reborde inferior. Tenemos huesos propios de la nariz específicamente para ver fracturas nasales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, a este lado tenemos una incidencia tipo Cadwell. ¿Para qué sirve? Les habíamos dicho, para ver cóndilo. Y acá vemos una fractura de cóndilo. Una panorámica dental que nos evalúa cóndilo. ¿Ya? Y no, perdón, este es Town, no es Cadwell, me equivoqué. Este es Town, esto también es Town, ¿ya? Cadwell es para ver seno frontal, les había dicho. Esto es una Waters, uy, está horrible la imagen, donde se puede ver que en el seno maxilar hay una protrusión. ¿Ves? Se ha herniado. ¿Qué cosa se puede haber herniado de arriba? La órbita, ¿no? Se puede haber herniado grasa orbitaria, o sea, hay una fractura de piso de órbita. Y tratamiento de las fracturas, que generalmente no lo van a ver, muchachos, pero es necesario que sepan. Hay tratamientos conservadores, por ejemplo, los cerclajes, que es para fractura mandibular, que es lo único que hace es ferulizarlo, ¿no? Cerrar la boca por más o menos unas 4 a 6 semanas. Entonces, el paciente come licuado nada más, ¿no? Tenemos férulas dentales para ligar, para fracturas dentoalveolares, bloqueo intermaxilar con arco y alambre. Fijadores externos, en este caso, son poco usados. Este lo usamos para evitar de que es un paciente que tuvo se disparó él mismo y se eliminó toda la parte central de la mandíbula, toda la parasínfisis de ambos lados se voló. Entonces, se iba a reconstruir con el tiempo, pero en el tiempo de espera se estaban juntando ambos segmentos mandibulares y se estaba limitando el tejido blando. Entonces se le puso esto para que no se junte, ¿no? Para que no se cierre la mandíbula. Y las placas de titanio, ¿no? Que esto es lo último en generación, ¿ya? Que se utilizan pues para cirugías complejas, ¿ya? Y listo, muchachos. Teniendo una hora duró esto. ¿Alguna duda? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. Chicos, si hay alguna pregunta, pueden hacerlo mediante el chat o activar sus micrófonos.
Creo que ha quedado todo comprendido o se han dormido. No, Jimmy Malky. Ya te encontré. ¿Todo bien, Jimmy? ¿Comprendido? sobre las fracturas, perdón, Pero buenas noches. laterales. Sobre las fracturas. Sí, doctor, todo eh, estaba entendible. Doctor, tenía una pregunta. Dime. Doctor, en caso de una fractura maxilofacial, para el abordaje aéreo, ¿cómo se abordaría para mantener la vía aérea permeable? El abordaje. ¿Para qué fractura me dices? Para una fractura maxilofacial, doctor. Los abordajes, para evitar cicatrices. Uy, los abordajes son múltiples, Jimmy. Los abordajes, eh, por ejemplo, para mandíbula, nosotros lo hacemos intraoral, nada por fuera, salvo que sea cóndilo o rama mandibular. Nosotros hacemos ahí una incisión a nivel del ángulo, a 2 centímetros por debajo del ángulo. Ya casi, había cuello, básicamente, desde ahí entramos. Pero cuando es mandíbula, todo por la boca. Cuando es maxila, también por la boca, vestíbulo superior. Cuando es frontal, hacemos un corte coronal, así como llama su nombre, como una corona. Por acá arriba, cortamos y bajamos, despegamos como una máscara para evitar cicatrices, pues obviamente no es recomendable, o sea, no le vamos a solucionar un problema y le vamos a dejar una cicatriz horrible en la cara. Si es que hubiera fracturas faciales que tengan también tejido blando comprometido y una cicatriz, ahí podemos ingresar por esa cicatriz. Pero si es que no lo hubiera, pues hacemos abordajes lejanos, no externos, que sean estéticos. Ahora, hay otra pregunta acá que me dice... conducto de Stenón, excelente. Cuando hay lesiones de conducto de Stenón, primero hay que restablecer, hay que esperar que baje toda la lesión, que baje la inflamación de la lesión. Se utilizan sondas que se llaman, posterior a que haya pasado el evento, existen sondas que se llaman sondas de Crawford, que también la utilizan para permeabilizar conducto lacrimal. Cuando hay cálculos en conducto lacrimal, cuando hay traumas también en conducto lacrimal, utilizan una sondita para permeabilizar eso. Pero es bien difícil de solucionar esto. Es bien complejo. Se utiliza microcirugía también para restablecer el conducto de esteno. Cuando la lesión es a nivel de parótida, generalmente no se soluciona. O sea, si es que hay una fístula salival por lesión de parótida, se utiliza una buena compresión de esa zona. Se espera más o menos un mes o un mes y medio utilizando medicamentos que bloqueen la saliva. Por ejemplo, la cedotropina en altas dosis bloquea la saliva y esperamos de que esto cicatrice solo. Y va bien, va bastante bien. ¿Alguna otra duda? Me dicen sobre, que hablamos del EFOR, vamos a ver que la EFOR 1 nace a nivel de espina nasal, atraviesa todo lo que es los ápices dentales y pterigoides. El EFOR 2 nace en los huesos nasales, va por el borde infraorbitario, pasa por la pared anterior del seno maxilar y se va hacia posterior, ¿no? Hacia la apófisis pterigoides. Y la 3
pues también hace en los huesos nasales malar o la articulación frontomalar y atraviesa el arco apófisis pterygoides, ¿no? Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, doctor Guaroc. Hola, hola. Doctor, muchas gracias por su exposición. Doctor, quería hacerle una consulta. Es más que nada sobre los tipos de reparación de las fracturas orbitarias, si es que varía de acuerdo al tamaño tal vez de que dependan estas, ¿no? Muy aparte de hacer tal vez los tipos de abordajes para la reducción, quería, más que nada mi duda era a nivel de la reparación, ¿no? Luego de ello, si es que, porque encontré un artículo que lo dividía en pequeñas, muy grandes y muy grandes, ¿no? Y que de acuerdo a ello variaba si era enclavar fragmentos o hacer algunos tipos de reparación. No sé si Mira, tal vez nos podría hablar de ahí un poco. Ya, fractura facial. O sea, cuando el artículo que has visto, me oriento a que básicamente es del piso de la órbita, porque en el piso de la órbita sí efectivamente hay en base al tamaño. Entonces, cuando el piso de la órbita se ha lesionado y hay una protrusión de tejido, tenemos que poner un sustento. En todas las situaciones, no. Nos dicen de que si es que más del 50% del área del piso de la órbita está afectada, se tiene que solucionar. Porque si es que es menos del 50%, no protruye. No protruye tejido blando. Y si es que lo hiciere lo va a hacer en poca cantidad y no va a traer clínica. No va a haber, no te va a traer sintomatología. Entonces, nos habían marcado ya el 50% como límite para reparación. Entonces, ¿y con qué se repara? Antiguamente se usaba, pues, hueso. Ponían costilla, ponían parte de espina ilíaca, pero ahora se utiliza mallas de titanio. Pueden ser Simpor, microporoso o simplemente la malla común y corriente, que se ancla con tornillos. Pero lo que tú has leído en base al tamaño sí es cierto. Y el tamaño es 50%. Obviamente tenemos órbitas pequeñas y eso se puede evaluar de acuerdo a una tomografía con reconstrucción 3D. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda? A ver, dice, ¿cuándo evalúo Glasgow? ¿Cuál debe ser el score mínimo para entubar en estos casos? No varía. O sea, tienes un paciente que necesita ser entubado, así tenga la fractura malar, tenga una fractura frontal, parte de la oreja afuera, todo. Los criterios para entubar son ajenos al trauma facial. Si necesita, tiene que entubarse. No hay una variación específica para decir, tiene una fractura frontal, entonces se le entuba antes. No. Los criterios que utiliza la emergencia para intubación son totalmente independientes del trauma. ¿Listo, muchachos? Si es que hubiera, a ver, ¿qué dice acá? Manejo de fractura, un tercio superior. Osteogénesis imperfecta. ¿Cuál sería el manejo en? Ya, o sea, una fractura en un hueso patológico en niños. Les había comentado, y les puse en ahí, si que le lograron tomar el pantallazo, si es que hay fractura en niños, hay que ser lo más conservador posible, lo más conservador. No se utiliza mallas, no se utiliza titanio, porque podría limitar el crecimiento. Entonces, poner titanio, si es que es necesario, condicionaría a reducir, a volver a operar
después de un año, a retirar todo el material que pudo haber quedado. Se utiliza unos tipos, para estos casos en niños y con lesiones con huesos patológicos, hay un tipo de material de osteosíntesis que es el material reabsorbible, que es un tejido mucho más blando, que no ejerce mucha fuerza, o perdón, que desaparece, que es reabsorbible obviamente, y que en el tiempo no ejerce presión, o sea, después de 6, 7 meses ya no ejerce presión y deja crecer y deja desarrollarse al hueso, tanto patológico como normal. Se llama placas reabsorbibles y tornillos reabsorbibles. Las incidencias para Waterstone y Hirst. Waters es para tercio medio. Todo lo que es tercio medio, seno maxilar, borde infraorbitario, se puede ver también septo a ese nivel. Stone es para ver cóndilo, cuello condilar y parte de la rama. Hirst para ver arco cigomático. Listo, muchachos. Entonces, si es que en el futuro tuviera alguna duda, pues tienen gran parte de ustedes tiene mi número, cualquier cosa estoy para apoyarlos. Si tienen alguna otra ponencia en la cual les pueda ayudar de mi especialidad, con mucho gusto, solamente avísenme con tiempo, y un gusto saber que estén preparándose. Bien, doctor, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por su presencia y esperamos contar con su apoyo en una próxima ocasión. Para lo que ustedes quieran, muchachos. Somos amigos. Bien, gracias, doctor. Chao, chao. Saludos a todos, cuídense.